Barreiro, también lo veo a Babeque Vigo, a Steiner, a Diego Olmedo y a Gabriel Paredes. Del lado de Mitre, que tiene primera ofensiva solo. Del lado de la visita lo veo a Marcelo Ruiz Díaz, la camiseta número 5. Portador de ofensiva, en este caso parecía Tony Da Silva, que se la juega a Alan Da Silva, que va por el empate. Rebota el centro, nuevamente a la carga. Se muestra también en el ataque Gonzalo Proenza, que es el que intenta desde la marca de Olmedo. Olmedo gran jugado en el territorio frente a Carlos. A ver qué vivo. Abajo del lanzamiento, la juega para Gabriel Paredes. Controla la ofensiva. A Emo 75 a 73, Provenza con el lanzamiento de bonificación y saca diferencia de 6, 79 a 73, que debería ser ahora el de 77 a 74, había pasado. Ahí vio la diferencia, es casi rápido, fue a la mesa de control y dijo, pasaste 2. Está bien. 16, 78 a 73, es 5 la diferencia. Con la posesión tiene una falta más para darle. Barreiro que va, Alan Da Silva lo marca, Barreiro que busca el lanzamiento, sale con Paredes. Tiene que tirar Paredes, sexto punto, Paredes tiene que hacer falta. Si es falta Barreiro, se va Barreiro. 78 a 75 va a ganar a Emo. Bueno, 5 segundos. Va a Paredes. Falta y vale. Empieza a activarlo el conjunto visitante. 80-75, falta.